Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, en este Booktubre del horror, hablemos de libros de horror con énfasis en la carne, en la alimentación, el acto más asqueroso, más vomitivo, más aberrante que puede hacer el ser humano en la literatura de terror es alimentarse, es comer, atiborrarse de alimento de carne. ¿Por qué lo digo? Porque nos convertimos en estas bestias aborígenes, despierta nuestros instintos más salvajes y nos convertimos en inhumanos. No importa de dónde salga la carne, no importa cuánto maltrato hagamos, necesitamos sangre, necesitamos esa necesidad de sentirnos completos y tener proteínas, y nos convertimos en esta bestia cazadora para aguillotinar, para asecernar, para mutilar. Y toda esta idea salvaje la agarran estos autores de terror, estos autores de horror, para hacer unas historias macabras, morbosas, efervescentes, mórbidas, agónicas. Porque el ser humano despierta su lado animal y se le olvida educación, se le olvida estabilidad, se le olvidan modales y se convierte en eso, en un animal que consume, en un animal que eructa, en un animal que se embarra. Y se vuelve asqueroso. Y ahí viene la parte morbosa del horror corporal, del miedo más intenso que puede tener el ser humano, que despierta en su cabeza que es un animal insaciable. Inicio con Carne, Analectas antropofágicas de Sebastián Camelo, traído por Destiempo. Un conjunto de relatos de asesinos seriales que son caníbales, donde nos van a ir contando poco a poco cómo es la cacería, cómo van a través de la ciudad, del campo, inclusive de edificios, para capturar a sus víctimas y poderlas torturar, devorar, mutilar, cocinar. Y aquí lo curioso es que no es ficción. Estos asesinos seriales existieron en realidad y te van a ir explicando, deleitando de la belleza de ir comiendo carne humana. Tienes que leer a Sebastián Camelo con Carne, traído por Destiempo, y que además está bellamente ilustrado, como pueden apreciar. La letra además está muy muy cómoda de leer, es una letra muy grande. Alaide Ventura nos trae una historia agónica, una historia en donde el ser humano va a perder toda estabilidad emocional y al mismo tiempo te va a dar cuenta que el romance puede ser también un elemento de horror y que la alimentación puede ser un vehículo para causar muchísimo tormento, no solo al cuerpo sino a la sociedad, a tu cotidianidad. Autofagia. Una historia donde nuestras protagonistas tienen una relación, empiezan a distanciarse y una de ellas solo toma agua y empieza a ayunar, evita la comida porque cada vez que se sirve un plato recuerda el tormento de su existencia misma. Cada vez que ve un pedazo de carne se da cuenta del tormento que vive un animal, por culpa nuestra. Y cada vez que trata de ingerir algo de alimento, empieza la pesadilla. Autofagia de Alaide Ventura nos muestra cómo un simple hecho cotidiano, como es el comer, se puede volver tormento, se vuelve demencia, se vuelve un elemento de muerte, una pesadilla. Vamos ahora con una joya de mi estantería.
Están matando a los grandes chefs de Nan e Ivan Lyons. Esta es una de mis joyas de horror vintage. Casi nadie habla de esta belleza. Una novela negra, un thriller policíaco, donde una crítica gastronómica tiene que ir a hacer una receta a la gran emporio de chefs en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham, y cada uno de los chefs más representativos de esta comunidad gastronómica fueron asesinados y fueron ingrediente de las mejores recetas de aquellos lares, de aquellos lugares. Imagínense un chef horneado, un chef hecho postre o un chef, como alimento principal, y que lo vean ahí destazado, quemado, mutilado, exhibido. Es formidablemente grotesca esta obra, además de que muy bien sustentada en elementos gastronómicos, y las persecuciones policíacas son intensas, con una adrenalina formidable. Tienes que leer Están matando a los grandes chefs, y te aseguro que cuando veas un platillo de alta cocina y leas este libro, vas a vomitar. Así se los pongo. Dentro también del ambiente de la carne, del ambiente caníbal, muchas personas dicen que hasta tienes que ser muy astuto y muy inteligente para que no se den cuenta, o inclusive hasta para comerte a ti mismo para sobrevivir. Y sí, ya sé de qué saben, de qué cuento voy a hablar dentro de esta antología. Stephen King, en su libro La Expedición, o en su libro de Skeleton Crew, tenemos la obra del superviviente. Un doctor que está en una isla desierta y que para sobrevivir se tiene que comer a sí mismo. Y es algo muy curioso, porque los que saben de la historia del mundo King, el hombre escribió este cuento en su coche mientras su familia estaba comiendo una hamburguesa en un McDonald's. Imagínense qué grotesca es esta trama. Qué aberrante, qué vomitiva es pensar que mientras estás masticando carne, estás masticando la sangre de un ser humano. Es lo que vive el doctor en este cuento. Y por último, ya hay reseña en el canal, les tengo que mostrar a Rey Lepra de Bernardo Esquinca. Pactos donde los seres humanos se están comiendo a sí mismos. Asesinos seriales que ofertan sus servicios en un manicomio para que puedas comer con tu más grande fan. Rituales africanos donde la carne es el elemento adecuado para el sacrificio, donde vamos a ver inclusive animales devorándose a sí mismos en Rey Lepra. Bernardo Esquinca nos muestra los más perversos instintos del ser humano, cómo nos caemos en un abismo profundo de la desolación y de la perdición cuando nos dejamos llevar por nuestras necesidades básicas, entre comillas, y que vemos aquí no solamente la desigualdad, sino también vemos en la monstruosidad que nos podemos convertir los seres humanos con tal de alimentarnos o con tal de seguir nuestros impulsos. Aquí en Rey Lepra, la carne es primordial para causar horror, asco, mareos, rituales. Es formidable Bernardo Esquinca cómo nos da temblores utilizando algo tan sencillo como una cena, como un ritual, como un acompañamiento de vida, como algo cotidiano. Y eso es lo curioso. El horror de todos estos libros es que podemos llegar a caer en las aberraciones que muestran aquí, por el simple hecho de no puedo vivir sin comer, no puedo vivir sin carne, no puedo cambiar mi modus de vida. Y cuando no pase, o cuando suceda, mejor dicho, cuando suceda el que ya no podamos comer carne, en que haya virus que mate animales, o inclusive que nos acabemos todas las especies, ¿qué va a pasar? Lo que pasó en Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Vamos a empezar a comercializar con cadáveres. Y no la quise poner porque ya es un texto muy usado. Quería mostrarles estos libros que muy pocos hablan de ellos.
pero que si lo vemos a un futuro, vamos a terminar como el frigorífico Riev o Kiev, comercializando carne humana. Hasta la próxima y adiós. Espero les esté gustando este Booktubre del horror. Adiós.